de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo aquí nos da yo les decía la semana pasada, una apertura a lo que nos va a hablar en el transcurso de los siguientes capítulos de Romanos, ¿no? Es como una puerta que Pablo abre y nos dice que la justicia de Dios se revela. Y también recordábamos que la justicia de Dios, de la cual hace mención Pablo en este capítulo, es la justicia que nosotros adquirimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio por nuestras rebeliones, hermanos. Así que esa justicia ya fue revelada por Dios. Y ahora vamos a estudiar del versículo 18 al versículo 32, y les voy a pedir de favor que sigan conmigo la lectura porque hoy no traemos diapositivas, pero sí es muy importante que todos vayamos con la lectura. Yo siempre les animo a que traigamos nuestra Biblia impresa, porque de esa manera no nos distraemos, hermanos, ¿verdad? Muchas veces traemos el celular y ya nos entró el mensaje y perdemos la concentración. Traigamos nuestras Biblias impresas y vayamos entonces al texto. Dice, versículo 18 de la carta a los Romanos, capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a ir como estudiamos aquí en Calvary, verso a verso, tratando de descubrir los tesoros que la palabra tiene para nosotros esta mañana. Y nuevamente Pablo nos dice que se revela otra cosa, se reveló la justicia, pero ahora se revela ¿qué? La ira. Y cuando hablamos de la ira de Dios, pues es un mensaje que no es muy popular hoy en día, ¿no? Todos queremos escuchar acerca del amor de Dios, de su misericordia, de su gracia, de su provisión, pero jamás nos gusta escuchar acerca de su ira. Pero la realidad es que la ira de Dios, dice, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿no? Cuando hablamos de la palabra impiedad, es contra todo aquello, hermanos, que ofende la santidad de Dios. O sea, Dios es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo, que formó esta creación maravillosa de la cual nosotros somos partícipes, y en su naturaleza santa, Él aborrece el pecado. Él aborrece el pecado y esta revelación que Dios da acerca de su ira es acerca del pecado que el hombre hace contra Él. Pablo en estos versículos que vamos a leer hoy, esta mañana, son realmente duros, difíciles, porque nos van a desenmascarar, van a mostrarnos nuestra verdadera esencia, cuán pecadores somos. Y es que no se puede entender la justicia de Dios si no entendemos primeramente cuán pecadores somos. Muchas veces hemos escuchado a personas que, como les decía la semana pasada, piensan y dicen, pues es que yo no le hago daño a nadie, yo no voy a la iglesia, pero trato de portarme bien. Pero sabemos que esto no es realmente suficiente, porque todos pecamos en todo momento, en todo lugar. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Le pregunta un líder religioso cuáles son los 2 mandamientos más importantes, ¿no? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, y hay uno que también, digamos, es otro importante, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la realidad, hermanos, es que no hay ser humano que haya existido que pueda cumplir estos 2 mandamientos en su cabalidad.
ni siquiera por un segundo. Piénsalo. Porque tú puedes decir esta mañana, no, es que yo sí amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Pero la realidad es que no. Te amas más a ti mismo. Amas más tal vez a tu familia. O amas más a lo mejor tus proyectos. Pero es mentira que ames a Dios sobre todas las cosas. Ahora, dices amar a tu prójimo, pero la realidad es que somos sumamente egoístas. Siempre estamos pensando solamente en nuestro beneficio, en todo lo que nos puede traer algo bien. Y si por ahí sobra algo, pensamos en los demás. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, somos culpables. Delante de Dios somos culpables, todos somos culpables, hermanos. No hay nadie. Y es por eso que la ira de Dios se revela. Y no es una ira de esa como las que vemos, ¿no?, en estos mundos, ¿no?, de que todo iracundo y empieza a aventar pestes y a arrojar cosas. No es esa clase de ira, es una ira santa. Es una indignación contra todo lo que ensucia la pureza, como les decía la semana pasada. Todo lo que ensucia su santidad. Y si Dios pagara nuestras iniquidades, ya ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero Él es misericordioso y es bueno. Y Él por eso quiere que escuchemos su mensaje cada semana, porque su palabra es alimento. Su palabra nos ayuda a empezar a ver cuán pecadores somos. Porque solamente de esa manera es que nosotros vamos a poder, en su gracia, ir creciendo para hacer a un lado cada día más el pecado. En este versículo 18 dice que detienen con injusticia la verdad. Hoy más que nunca la verdad de Dios trata de ser acallada, trata de ser menospreciada. Cada vez vemos más personas que dicen no creer en Dios, e inclusive hablan mal de Dios, blasfeman contra Dios, ¿no? Detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, síganme por favor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha manifestado a través de su creación. Sería tonto pensar que todo lo que vemos es causa de la, como dice nuestro pastor, ¿no?, de esa ecuación de nada por nada es igual a todo. Simple y sencillamente es mucho más ilógico y difícil de creer eso, que pensar que este Dios todopoderoso, que con el poder de su palabra creó todo el universo. Pero el hombre prefiere creer otra clase de fantasías que él mismo se ha formado, como ahorita vamos a ver en los siguientes versículos, antes que darle la gloria a Dios. Hace un par de semanas sucedió el eclipse solar, que aquí nomás lo vimos parcialmente, pero parte de Mazatlán, el norte de la República, fue completo, fue total. Y un eclipse solar, hermanos, es algo sorprendente y que prácticamente vuela la imaginación de los científicos, porque sabemos que la luna es 400 veces más pequeña que el sol. ¿Sí sabían eso? La luna es 400 veces mucho más pequeña que el sol. Entonces dices, pues ¿cómo es posible que ese cuerpo, que es 400 veces más pequeño, pueda
tapar completamente el sol, ¿no? Y es que resulta que hay una correlación entre el tamaño de la luna y la distancia que está entre la luna y el sol. Es decir, la distancia que hay entre la Tierra y la luna es 400 veces la distancia de la luna al sol. Entonces, esa llamada coincidencia, que sabemos que no es coincidencia, Dios manifiesta su gloria a través de su creación. No es coincidencia. Dios alineó las cosas para que nosotros pudiéramos contemplar esta creación. Pudiéramos maravillarnos de, no sé si vieron algunas noticias de la gente gritando, llorando, haciendo alusión a este eclipse, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo es posible que la gente llegue a ese grado de emoción por un evento astronómico, pero no le puedan dar la gloria al que realmente merece que se dé la gloria, ¿no? Entonces, no es coincidencia. Es por eso que cuando la luna pasa en medio de entre el sol y la tierra, por la distancia que existe y el tamaño, es perfectamente exacto el tamaño del sol. ¿Coincidencia? No. Ahí está la mano de Dios creadora, dejándonos ver su poder. Hace unos días también hubo una luna rosa. ¿La vieron? Espectacular. Y si no la viste, muchas veces estamos dormidos y no vemos el espectáculo tan glorioso que Dios nos quiere mostrar, hermanos. Es como que Dios dice, miren mis amados, les voy a regalar esto para que me glorifiquen. Preferimos estar en otras cosas, en todo, dicen, en todo menos en misa, ¿no? Entonces Dios manifestó su poder a través de la creación. También hace unas semanas me tocó exponer el tema, ¿no?, acerca de la vida y veíamos cómo es imposible creer que no haya una mano inteligente detrás de todo lo que Dios ha creado, ¿no? El ser humano en sí es una máquina biológica perfecta que si nosotros lógicamente no tenemos el entendimiento biológico ni médico para entenderlo, pero cada órgano, cada célula de tu cuerpo tiene una función que permite tu existencia. Y cuando enfermamos es porque estas células empiezan a morir o empiezan a enfermar. Esa es la razón de las enfermedades. Tus células empiezan a degenerarse por la causa de la edad o consecuencia de malos hábitos. Pero Dios puso un mecanismo perfecto en ti. ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios, no? A veces nos quejamos porque nos duele la cabeza. Dale gracias a Dios de que estás vivo. Dale gracias a Dios. Porque Él es bueno. Demasiado bueno, hermanos. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dios se manifiesta a través de su creación, hermanos, y aquí el apóstol Pablo nos dice que somos unos ingratos. No hay más. Es la palabra exacta de Pablo, del Espíritu Santo a través de Pablo. Somos unos ingratos. No le damos gracias a Dios, esa es la realidad. Le damos gracias solamente cuando nos va bien, cuando todo va más o menos bien en nuestras vidas. ¿Y qué tal cuando nos va mal? Le das gracias. Porque es a través del sufrimiento que muchas veces Él te permite crecer o te permite ver su gloria. Pero es difícil, ¿verdad?, que nosotros le agradezcamos cuando las cosas no están bien. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta palabrita de envanecieron, viene de la misma raíz de idolatría.
O sea, para el ser humano, todo lo que cree, piensa, es eso, ¿no? Se envanecen en sus razonamientos, ¿no? La comunidad científica atea, pues precisamente eso es lo que manifiesta, ¿no? Ese envanecimiento del conocimiento o sabiduría que han adquirido, ¿no? Queriendo hacer a un lado a Dios y pensando que sus ecuaciones, sus fórmulas, sus estudios son la neta del planeta. Pero como hemos visto una y otra vez, el ser humano no puede encontrar la verdad total de las cosas, solamente las rasguña. Y cree que de esa manera ya él conoce todas las cosas que hay en el universo. Se envanecieron, nos envanecemos, hermanos, pensando que siempre tenemos la razón. Inclusive pensando que conocemos a Dios nos envanecemos cuando a veces ni siquiera lo conocemos de verdad. ¿Conoces a un Dios que te han inculcado desde niño? Pero no conoces al Dios verdadero que está manifestado ahí en las Escrituras. ¿Cómo puedes decir conocer a Dios? Ese necio corazón que no nos permite darnos cuenta de cuán equivocados estamos. Y yo soy el primero de ellos, hermano. Yo soy un necio. A mí, si me preguntas cuál es tu peor defecto, de muchos de los que tengo, la necedad. Soy necio. Y mi necedad me ha traído consecuencias muy nefastas. Pero la palabra de Dios precisamente para eso se tiene que predicar, para que pecadores como tú y como yo podamos llegar a la verdad de la palabra. A esta radiografía que Pablo nos está mostrando esta mañana. Es una radiografía de la condición humana, del pecado de la humanidad. Y no me salgas con que tú no, ¿eh? Aquí estás incluido también tú, y yo, y todos. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, prácticamente Dios dijo, bueno, ¿quieres seguir en tu necedad? Dale, sigue. No nos da esa iluminación porque nosotros seguimos necios. Versículo 22, profesando ser sabios, nuevamente, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Presumiendo de su gran conocimiento. Aquellos que tienen grandes títulos y tienen grandes diplomas en su pared, ¿no? Se vuelven arrogantes pensando que ellos son el centro del universo. Somos necios, hermanos. Somos necios, es la realidad. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de animal, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo está viviendo en un tiempo donde la filosofía griega está en su pleno esplendor, ¿no? Los hombres creen que a través del razonamiento y de seguir algunas formas de vida pueden lograr como podríamos decir, elevar su alma, ¿no? Su espíritu. Eso es lo que buscaban los griegos a través de la filosofía, ¿no? El poder elevar sus espíritus, sus almas. Pablo sabía esto, ¿no? Y recuerdan cuando él va a Atenas y él empieza a ver la idolatría que existía en medio de ellos, ¿no? De los filósofos griegos, de los epicureos y de los estoicos. Él notaba que ellos eran muy religiosos porque adoraban muchos dioses.
Tenían el dios del trueno, tenían el dios del inframundo, tenían el dios de la diosa del amor. Tenían muchos dioses, tenían un panteón de dioses que adoraban y a los cuales les atribuían a cada uno ciertas características que están manifestadas en la creación. Y Pablo les está diciendo que Dios permitió que la humanidad fuera por ese camino y el ser humano prefirió darle alabanza a estas figuras hechas de manos antes que voltear a Él y darle gracias y glorificarlo a Él. Y no estamos lejos hoy en día es lo mismo, pero de otra forma diferente, ¿no? Hoy muchos todavía idolatran figuras, imágenes, ¿no? Pero hay otros que idolatran otras cosas. Hay gente que idolatra el celular, hay gente que idolatra su trabajo, que idolatra su familia. Entonces, al final, si lo vemos, no hemos cambiado en nada con las personas a las cuales Pablo les estaba escribiendo. Seguimos siendo idólatras. Y no me digas, ay, no, yo no, hermano. No, también tú. Somos idólatras de nosotros mismos. Seguimos poniéndonos a nosotros como primer prioridad en nuestra existencia finita. En nuestro pequeño universo que nos formamos, seguimos siendo el centro. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a su inmundicia, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, Dios dijo, bueno, ¿quieren ir por ese camino? Denle. No les voy a impedir que ustedes, las concupiscencias son los pensamientos que nosotros tenemos antes de cometer un error, ¿no? Son esas ideas que muchas veces empezamos a formar en nuestras mentes y que después dice, y da a luz al pecado. Esas son las concupiscencias. Dios dice, bueno, tú prefieres ese camino, pues ok, Dios es un caballero y Dios te ama y Dios quiere salvarnos, hermanos. Pero si tú no quieres, Él no te va a forzar. Él te va a dejar que tú sigas con tus inútiles razonamientos y con tu concupiscencia. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, o sea, eso nace en nosotros, hermanos. No es la tentación que hay allá afuera. No confundamos, eso no es la concupiscencia. La tentación está afuera, pero la concupiscencia está en tu corazón. Y es lo que te lleva afuera a cometer el pecado. De modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cambiaron la verdad por la mentira. Honrando y dando culto a otras cosas antes que al Creador. Entonces el diagnóstico que Pablo nos da aquí es avasallador. O sea, no hay manera que tú lo esquives. No hay manera de que tú te hagas un ladito y digas, no, esto no es para mí. Y puedo ver sus caras y sé que muchos de ustedes están sintiendo el dolor de darse cuenta que es la verdad en sus vidas, como también lo siento yo. Pero por eso es que Dios ha revelado su justicia, como vimos en el capítulo 17 de la semana pasada. Es precisamente por eso que Él reveló esa justicia. Para que no nos quedemos así, hermanos.
Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo, hermanos. Versículo 26. Por esto, o sea, por todo esto que nos acaba de decir, por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. En tiempos de Pablo era muy común las orgías, ¿no? Eran prácticas romanas en sus celebraciones, inclusive religiosas. Ellos iban supuestamente a las, ay se me fue el nombre, diaconisas, bueno, eran prácticamente prostitutas que vivían en los templos con los cuales iban y se metían, ¿no? Y era parte de su religión, era una manera de expresar su religión de ellos, ¿no? Hoy lo vemos pleno siglo XXI y diríamos, uy, qué salvajes. Es lo mismo, seguimos en la misma, no han cambiado las cosas. Dios nos entregó a estas pasiones vergonzosas. O sea, no es, fíjense, o sea, Dios nos entregó. ¿Quieren seguir por ese camino? Vayan. Pues aún sus mujeres cambiaron. ¿Por qué diría, pues aún sus mujeres cambiaron? O sea, porque ahorita en el siguiente versículo va a decir acerca de los hombres, pero ¿por qué las mujeres? Cambiaron el uso natural, el lesbianismo. Por el que es contra naturaleza. Todo lo que va en contra de la naturaleza, hay una palabra que la define y es muy fuerte. Se llama perversión. Perversión es todo lo que hace, que va en contra del uso natural de cierta cosa. Eso es una perversión. Y Dios nos entregó esa perversión. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así mismos la retribución debida a su extravío. Wow, este mensaje es un mensaje que hoy en día en nuestro sistema político esto es contra. El Evangelio siempre va en contracorriente. Pero es el mensaje de Dios, no es el mensaje de un hombre hacia los demás, no es un discurso político. Es Dios mismo hablando a la humanidad. No es un discurso de odio contra personas que practican eso. Es la realidad de un Dios que ama a la humanidad y que su ira se ha revelado contra estas manifestaciones que van en contra de lo que Él ha establecido. Hoy en día esto es un discurso de odio. Pero la palabra de Dios tiene que seguir predicándose tal cual es. No se puede suavizar. Y Dios ama a todos. A los heterosexuales, a los homosexuales, Dios ama a todos. Porque todos somos pecadores y Dios dio a su Hijo Jesucristo por todos. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, seguimos con el mismo Dios actuando de la misma forma, ¿no? Dejando que la humanidad siga su camino de perdición. Es Dios dejándonos y a la vez teniendo paciencia con nosotros.
¿Cuántas atrocidades no se han cometido en la historia de la humanidad? Son incontables. ¿Cuántos asesinatos, cuántas masacres? Siglo pasado, los años 40, más de 2 millones de judíos muertos por ideas de hombres racistas, enfermas. Hoy en día también las guerras que vemos, ¿no? Por puras intereses políticos, sin importar si gente inocente muere, niños, mujeres. Esta es la humanidad. Y no podemos excusarnos en decir, bueno, nosotros no estamos en esas circunstancias, pero somos parte somos la humanidad. Versículo 29, estando atestados de toda, ahora sí, ahí va, y vamos a empezar una lista que Pablo nos da, bastante larga, y pues yo creo que si pusiéramos palomita en lo que nosotros fallamos, nos daríamos cuenta de cuál es nuestra condición. Fíjense lo que dice, estando atestados de toda injusticia, o sea, la injusticia en nosotros es atestados, da la idea de que estamos sobrecargados de esta injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Wow, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Yo creo que ni tiene caso que explique palabra por palabra porque sabemos, ¿no? Y a lo mejor tú me dices, no, pero pues como que de ahí no todas me llegan a mí, ¿no? ¿Pero se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo en un sermón que si tú te enojas contra tu hermano, es como si eres igual de culpable que si lo hubieses asesinado? Son palabras del Señor Jesús. No traigo el versículo, no tuve oportunidad de buscarlo. Pero Dios nuestro Señor Jesús compara el asesinato con el maldecir a un prójimo o enojarte con un prójimo. Los pone en el mismo nivel. Entonces a lo mejor tú dices, no, yo no he cometido homicidios, pero ¿cuántas veces te has enojado con tu hermano y ya no le hablas? Inclusive lo ves y te da esa cosa en el estómago de que no lo soportas. No hay diferencia. Engaño. Todos hemos engañado de una u otra manera. Contiendas. Conozco, y yo también soy uno de ellos, que nos gusta la pelea, no estar bien, estamos ahí buscando de qué manera estarnos enojando con los demás, ¿no? Versículo 30. Murmuradores, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y para los adolescentes, desobedientes a los padres. Bueno, y también para muchos adultos, ¿no? ¿Cuál es la condición del ser humano? Híjoles, perverso. ¿Somos culpables?
Nomás como 3 somos culpables y los demás ya. Somos culpables delante de Dios. Necios. Sigue la lista. Sigue la lista. ¿Quién de aquí no es necio? Desleales. Ay, no, yo no soy de esos. No. Pero ¿qué tal cuando prefieres irte a otro lado que venirte al servicio? ¿Eso no le llama ser desleal a tu Señor? Culpables. O sea, si tuviéramos aquí ese bastón de los jueces, ¡pah! Culpables. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vemos a personas que necesitan ayuda y como el religioso y como el levita, ¿no? Pasas de lado. Ahí está el necesitado y tú pasas de lado. Pero te llenas la boca de decir que tú amas a Dios. Por favor, hermanos, esto no es para ustedes, esto es para mí también, ¿eh? Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, fíjate, entendemos que para todo esto que Pablo nos dio esta gran lista, una lista realmente, pues, que nos deja muy mal parados a todos. Muy mal parados nos deja a todos. Y dice que habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, nosotros sabemos que sobre estas cosas hay juicio. Lo sabemos, hermanos. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, fíjate, son dignos de muerte. La paga del pecado, el alma que pecare, morirá. Es la sentencia, ya la sentencia fue dada. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:23. Por cuanto todos. Son dignos de muerte. Y fíjate, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, el nivel de nuestra maldad, hermanos, nos lleva inclusive a alegrarnos cuando vemos a otro hermano pecar. Y a veces nos comparamos y decimos, bueno, yo no estoy tan como mi hermano, pero la realidad es que delante de Dios todos estamos iguales, reprobados. Pero no quiero que se vayan con ese sentimiento hoy a sus casas, porque hay una esperanza, hermanos. Hay una esperanza que Dios nos ha revelado a través de su justicia. Dios amó de tal manera al mundo, o sea, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la salvación que Dios ofrece esta mañana para ti y para mí. No importa si tienes años en el Evangelio o creyendo que estás en el Evangelio. Hoy es día de salvación, hermanos. Hoy Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados y voltea a mí. Porque en Jesús hay salvación, hermanos. Él ya pagó por tus pecados. Él fue la propiciación. Él fue el pago. Todo pecado que has cometido, Él ya lo pagó. No hay deuda ya con Dios si has tú creído en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es lo que dice capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Tenemos paz para con Dios. No por nada que hayas hecho, sino simple y sencillamente porque has depositado tu fe en aquel que ya pagó por ti. Si tú esta mañana no has entregado tu vida al Señor,
¿O te das cuenta que no habías entendido el mensaje de la salvación? Porque como te dije al principio del mensaje, no puedes entender cuán valiosa es la salvación si no puedes entender cuán malo es tu pecado. Si no puedes comprender cuán vil y miserable eres, son palabras muy fuertes, hermanos. Te digo, no creas que me paré esta mañana, es más, ni siquiera traía preparado mensaje. Pero lo que sí me confronta la palabra del Señor es para mostrar lo que la palabra del Señor dice de lo que somos realmente delante de Dios. Somos pecadores, yo soy el primero de ellos, hermano. Pero hay gracia, hermanos, hay gracia. Y eso te debe de dar ánimo, hermano. Hay gracia. El Señor quiere transformar tu vida y mi vida también. Así que no te vayas igual esta mañana. Entrégale tu vida al Señor, por favor. No te vayas de aquí sin Él. Porque no sabes si mañana vamos a estar aquí. Dios nos permita seguir con el aliento de vida. Pero no lo tenemos garantizado nadie. Así que no te vayas sin Cristo. No te vayas sin arrepentirte de tu pecado y de pedirle perdón a Dios. Porque todas estas cosas que Pablo nos dijo, de todas somos culpables. En diferentes grados, pero somos culpables. Así que, hermanos, entrégale tu vida al Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, mi Dios, venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, mi Dios. Porque tu palabra nos ha confrontado con las realidades, Señor, de nuestra vida, de nuestro pecado, de nuestra maldad, Señor. De ese corazón necio, de esos pensamientos envanecidos, mi Padre. Perdónanos por cuantas veces te hemos ofendido, mi Dios, siendo chismosos, siendo arrogantes, siendo soberbios, dejando a un lado la misericordia, mi Dios, siendo infieles a ti, mi Dios. Padre, somos culpables delante de ti y lo reconocemos, mi Dios, y te suplicamos, mi Padre, que en esta mañana, mi Dios, traiga salvación a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, mi Dios, y de aquellos que escuchen el mensaje, mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que eres fiel y que tu Espíritu Santo ha hablado esta mañana. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, en especial la vida de Laurita y Lalo, mi Padre. Señor, conforta sus corazones, mi Padre, y que ellos se sientan abrazados por tu gracia y tu amor en esta mañana, mi Dios. Bendíceles, te lo suplicamos, mi Dios, y también te pedimos por la vida de nuestro pastor Miguel. Padre, muéstrale tu misericordia y tu gracia en este día, Padre. Te suplicamos, mi Dios, que tú seas obrando en medio de esta circunstancia y que podamos ver tu gloria y podamos gozarnos y alabarte la próxima semana de ver lo que tú has hecho, Señor, por nuestro hermano Miguel. Oh, mi Dios, ten misericordia de cada uno de mis hermanos esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias porque nos has dado vida justamente en Cristo. No la merecíamos, mi Dios, pero tú, Señor, te has placido, Señor, en regalarnos esta hermosa salvación. Si alguno en esta mañana le ha entregado su corazón al Señor Jesús, quiero orar por ti. Así que si tú en esta mañana has recibido este mensaje y le quieres entregar tu vida al Señor, alza tu mano para que pueda orar por ti. No tengas pena, cierra los ojos, levanta tus manos y oremos por aquellos que esta mañana han recibido salvación. Padre, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, Señor. Sobre todo de aquellas personas que han levantado su mano clamando misericordia, mi Dios, que han reconocido su pecado como yo lo reconozco, mi Padre. Trae salvación a nuestras vidas esta mañana, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en estos hermanos, Señor. Que ellos se vayan esta mañana convencidos, mi Dios, de que tú les has perdonado todos sus pecados y que, Señor, tú les das nueva vida, mi Dios. Derrama tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que estás en medio de nuestro, Señor.
Bendice a cada uno de ellos, Señor, y Padre, pongo sus vidas en tus manos y sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, mi brother.